Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, Madre de piedad y de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh buen Jesús, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas de vuestra misericordia. Segundo misterio, la visitación de la Virgen a Isabel, su prima. Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Amén. Oh buen Jesús, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas de vuestra misericordia. Tercer misterio de gozo, la encarnación del el nacimiento del Hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, Madre de piedad y de misericordia. La vida y la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh buen Jesús, perdónanos, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo todas las almas, especialmente a las más necesitadas de vuestra misericordia. Cuarto misterio, la presentación del niño en el templo. Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, Madre de piedad y de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señor. Amén. Oh buen Jesús, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas de vuestra misericordia. Quinto misterio, el niño perdido hallado en el niño perdido hallado en el templo de nuestros doctores de la ley. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, Madre de piedad y de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh buen Jesús, perdónanos, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo todas las almas, especialmente a las más necesitadas de vuestra misericordia. Dios te salve María, Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios Hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, esposa del Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de piedad y misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, oh Gran Señora. Oh buen Jesús, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de vuestra misericordia. Amén. Infinitas gracias te damos, soberana princesa, por los favores que todos los días recibimos de tus benéficas manos. Dígnate, Señora, tenernos ahora y siempre bajo vuestra protección y amparo, y para más agradarte te saludamos con una salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenas noches, hermanos. Les vamos a pedir que se sienten más al frente, en los bancos de al frente, en comunidad. Hoy no está Padre Willy, ¿verdad? Pero dicen que cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Así que vamos a sentarnos un poquito más para adelante para estar más en comunidad.
Muy buenas noches, tengan todos y sean bienvenidos a esta su comunidad de Santa Bernardita, abriendo siempre puertas para Cristo. Como cristianos católicos participamos plenamente en la Santa Misa cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Para poder hacerlo, debemos estar dispuestos a participar conscientes de no estar en pecado mortal y haber guardado el ayuno 1 hora antes de comulgar. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos y hermanas cristianos no católicos y a todos los de otras denominaciones no cristianas. Dado que no pueden acercarse a la mesa de la comunión, le exhortamos a que oren con nosotros y que nos unamos en el Señor Jesús, que está presente en cada Santa Misa. Por favor, tomen un momento y asegúrense que sus celulares estén en silencio. Hoy celebramos la solemnidad del Corpus Christi, cuerpo y sangre de Cristo. Cristo nos regala su propio cuerpo y su sangre, misterio que celebramos en cada Eucaristía. Tenemos su presencia sacramental en el sagrario, que viene a ser también nuestra fortaleza y nuestra esperanza. Comencemos esta Eucaristía participando activamente en este gran misterio de nuestra fe. La misa será presidida por el Padre Raúl Quesada. Por favor, pónganse de pie para recibirlo junto a sus ministros que participarán en esta sagrada liturgia. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, el Santo de Israel. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, el Santo de Israel. Ríos de agua viva siento correr por mi ser, en la presencia del Santo de Israel. Ríos de agua viva siento correr por mi ser, en la presencia del Santo de Israel. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, el Santo de Israel. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, el Santo de Israel. Corpus Christi. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, el amor y la paz de Jesucristo el Señor, que se hizo Eucaristía, esté siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. Antes de celebrar estos santos y sagrados misterios, reconociendo nuestros pecados, pedimos perdón por nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor,
Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que podamos experimentar siempre en nosotros los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. La primera lectura está tomada del libro del Génesis. Presenta a Melquisedec, sacerdote y rey de Jerusalén. Melquisedec ofreció pan y vino y bendijo a Abraham. Su figura apunta al sacerdocio de Cristo, el pan y el vino de la Eucaristía, futuro sacrificio del Nuevo Testamento que hoy celebramos. Escuchen con mucha atención. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador del cielo y tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que te ha entregado tus enemigos. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote Eterno, según el rito de Melquisedec. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Desde Sión extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré desde el seno, antes de la aurora. Tú
pecado y no se arrepienten. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Pablo, en su primera carta a los Corintios, de donde está tomada la segunda lectura, nos da el texto más antiguo del Nuevo Testamento sobre la celebración de la Cena del Señor. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido. Que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza de mi sangre. Haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía. Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Santo Evangelio es según San Lucas. San Lucas nos narra la multiplicación de los panes. Cristo alzó su mirada al cielo, pronunció la bendición sobre los panes, los partió y se los dio a sus discípulos. La iglesia primitiva recordaba aquellas palabras y ritos y las usaba en la celebración de la Eucaristía. Hermanos, les invito a ponerse de pie para recitar la aclamación antes del Evangelio y escuchar la proclamación del mismo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor. El que coma de este pan vivirá para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les proclamo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús hablaba a la gente del reino y sanaba a los que tenían necesidad de curación. El día comenzaba a declinar. Entonces, acercándose los 12, le dijeron: pide a la gente que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en descampado. Él les contestó: dadle vosotros de comer. Ellos replicaron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces.
a no ser que vayamos a comprar de comer para toda esta gente, porque eran unos 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: haced que se sienten en grupo de unos 50 cada uno. Lo hicieron y así dispusieron que se sentaran todos. Entonces, tomando él los 5 panes y los 2 peces, y alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron y recogieron lo que había sobrado, 12 cestos de trozos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias por tu palabra que es bálsamo de vida. Gracias por tu palabra que es bálsamo de amor. Gracias por tu palabra que es bálsamo de vida. Gracias por tu palabra que es bálsamo de amor. Queridos hermanos en el Señor, una vez más celebramos la Eucaristía y en este domingo, donde después de una larga travesía por toda la Cuaresma, que desemboca en la Pascua, y después del tiempo pascual nos hemos detenido ante algunas fiestas que la Iglesia ha querido preparar, solemnidades, entre ellas la de hoy, el Corpus Christi. Y cualquiera diría, pero bueno, si celebramos con toda solemnidad la Sagrada Eucaristía, es decir, la institución de la Eucaristía en el Jueves Santo, cierto es. Con toda solemnidad celebramos la Eucaristía todos los días, y muy especial los domingos. ¿Y por qué hoy con este relieve, el Corpus Christi? Bueno, pues esta es una fiesta que hace siglos una religiosa pidió al Papa que se exaltara, además de la institución como tal, la fiesta de la permanencia de Jesucristo en el cuerpo, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad en el santo sacramento de la Eucaristía. Y hoy la Iglesia, siguiendo esta tradición, celebra después de Pentecostés la fiesta del Corpus Christi. El cuerpo y la sangre de Cristo. ¡Qué misterio! Misterio ante el cual nos quedamos perplejos. El Rey de cielos y tierra, el Dios de Israel, el Hijo del Padre, el tocado por el Espíritu Santo. Decía un escritor, claro, tratando de colorear un misterio que no hay manera de colorearlo, se cree o no se cree. Y si se cree, se acepta, se vive y se adora. Y aquel escritor decía, coloreando, ya repito, este gran misterio, que cuando Jesucristo fue a bajar a la tierra a su encarnación, postrado ante el Padre, mire usted qué manera, pero bueno, los poetas son así, postrado ante el Padre, le presentaba su plan de redención. Y cuando llega el momento de la Eucaristía, dice que los ángeles lloraban, y dijo uno, Señor, encarnarte en la debilidad de un hombre está bien. Predicar por toda la Galilea está bien. Morir en la cruz, bueno, es duro, pero está bien, tú amas a la humanidad. Y dice que el ángel aquel lloraba y decía, pero quedarte para siempre, el Dios poderoso,
en el insignificante trozo de pan, para siempre, donde unos te adorarán y otros te despreciarán. No, Señor, eso no. Y lloraban los ángeles. Pues sí, Señor, eso sí. Eso sí, porque el Señor ha querido quedarse en el gran misterio de la Eucaristía, misterio al fin, pero que se viene revelando a través de todo lo largo de la Escritura. El Dios Yahvé, el Yo Soy, el Ego Sum, el que en la persona del Hijo va a venir a redimir la humanidad, pero va a alimentar la humanidad con su propia existencia, con su propio ser, y ha querido que sea a través de un sacramento que, siguiendo la tradición judía, aquello que le llamaban el Ziccarón, aquella institución religiosa que el judío celebraba en la cena pascual, donde recordaba todo el sufrimiento del pueblo hebreo a través del desierto, de la esclavitud a la liberación. Y Jesús va a retomar este rito religioso para empezar el rito nuevo, donde vamos a vivir, donde vamos a ser alimentados por Él mismo, porque no hay otro alimento que pueda sustentarnos de manera tal que podamos pasar de la esclavitud a la liberación por el gran desierto de la existencia humana, sin la presencia y el alimento del propio Jesús. Dice el profeta Elías un día, después de haber casi zozobrado en su caminar por los desiertos, dice el profeta, me tiraré debajo de una retama y muérame ya. Que me muera ya. No quiero más saber de la existencia de lo humano. En nuestro lenguaje popular es como cuando decimos, a mí que me parte un rayo ya, que no quiero saber más de nada. Esos momentos que tenemos en la vida que, no sé ustedes, pero yo los he pasado, donde uno dice, ¿hasta dónde me lleva, Señor? ¿Hasta cuándo me lleva la vida? ¿Hasta dónde? Y dice el profeta que me voy a tirar debajo de una retama, un palo que había, un árbol. ¿Cuántas veces a nosotros no nos da, y por lo menos a mí lo he vivido, el deseo de tirarme debajo de un palo, debajo de lo que sea, pero no seguir? Cae el profeta en un sueño misterioso y ve un pan y un jarro de agua. Y una voz misteriosa que le dice, come y bebe, que el camino es más largo que tus fuerzas. Se levantó el profeta, comió aquel pan que allí encontró y siguió. Y llegó hasta el Horeb, el monte de la paz. El anticipo más precioso de la Eucaristía. Hoy San Lucas nos cuenta un episodio extraordinario. Iban siguiendo a Jesús. Iban siguiendo a Jesús multitud de personas. Muchos de ellos tal vez con el mismo sentido del profeta, angustiados, agobiados. Nosotros creíamos que Él iba a venir a restaurar el reino de Israel. Lo han llevado al Calvario y llevamos ya 3 días y no ha pasado nada.
¿Eres tú el único forastero en Israel que no te has enterado de lo sucedido? Y aquel personaje que camino de Maús acompañaba a los desconsolados discípulos, comenzó a hacerles recorrer y recordar las Escrituras. No recuerdan lo que dice la Escritura, y así dice la palabra que les llevó poco a poco por todas las Escrituras, y aunque no lo dice el Evangelio, pero estoy seguro que tuvo que apuntarle aquel momento del profeta Elías, extenuado, agobiado, agotado, desesperado, donde cae en la desilusión más terrible, deseando morirse ya. Y le dice a aquellos que no iban con un sentimiento ajeno ni distinto al de Elías, seguid, caminad, y se detiene con ellos. Dice la palabra que hizo ademán de seguir, Yo no sé, pero yo percibo, casi que escucho salir de aquellas gargantas desconsoladas de los discípulos: quédate con nosotros, quédate con nosotros. Y apunta el evangelista dos cosas muy interesantes que dicen aquellos discípulos, pero que están cargadas de catequesis. Que el día se acaba, llega la noche. El día se acaba y llega la noche. La noche era el tiempo del pecado. De noche lloró el Señor en Getsemaní, y de noche se quedaron los discípulos dormidos por el sueño. Sus ojos cargados de sueño y de angustia y de desolación y de falta de fe, de tristeza. Porque la noche, la oscuridad, es signo de angustia, de pecado, signo de demonios, signo de tentaciones, la noche. Es decir, era el significado por la oscuridad. Y aparece aquí: quédate con nosotros que anochece. Es decir, que nos arropa la angustia. Y Jesús, aquel que hizo ademán de seguir, se detiene y entra con ellos. Y dice la palabra que partió el pan, se sentó, tomó el pan, lo bendijo él. Claro, era tradición que la bendición la daba el forastero, el que venía, el invitado. Jesús bendice el pan y va a hacer lo mismo, el mismo gesto de la última cena: parte el pan, se lo da y desaparece. ¿Dónde se metió? Salió corriendo. Quédate con nosotros, que la noche cae. Se quedó con ellos, desapareció de la visión externa y física para quedarse en el gran misterio que no entendió Elías, que no entendía Elías, pero hizo lo que le dijo el Señor. Comió y bebió y llegó al Horeb, el monte de la paz. Hay aquí algo muy interesante en este Evangelio de San Lucas, que para mi entender no está escrito ni puesto por gusto. Se está bosquejando también el sacerdocio que hoy en el Salmo recitábamos: tú eres sacerdote eterno, que hace relación con la primera lectura, con el pan, con este alimento extraño, pero que es de la nueva alianza. Y dice aquí, en este instituir la iglesia, donde sería
a través de la cual que Jesús se haría presente para alimentar a su pueblo, pero que ellos no entendían. ¿Qué podían entender ellos? Ya se lo dijo el Señor, ustedes no pueden con esto ahora. Cuando venga el Espíritu Santo es que lo entenderán. Y Jesucristo, el pan santo, el pan divino, el pan bendito, el Hijo de Dios, hecho sacramento, el que va a retomar Jesús del Antiguo Testamento y de todo aquel ritual del judío que celebraba en el traspaso de la esclavitud a la liberación. Jesús, que ha venido a redimir, va a dejar a la iglesia como signo de redención, pero va a dejar a la iglesia el alimento que le va, como Elías, a fortificar para andar hasta llegar al monte Oreb, al monte de la paz. Y no por gusto aparece aquel sueño misterioso del pan y el jarro, y no por gusto en los de Maús vuelve otra vez a aparecer este misterio. Y ya San Lucas había dicho a la iglesia que ellos no entendían, que sería la encargada de darle el alimento a sus hijos, a los hijos de la iglesia, a los hijos de Dios, hasta que lleguen al monte Oreb, hasta el fin de los días. No entendían que le tocaba a ellos, es decir, a ellos, a la iglesia, representada en ellos, sustentar, alimentar, enseñar. Vayan por el mundo, enseñen, prediquen, bauticen. Al que le perdonen los pecados, los que no han perdonado. Pero ellos todavía no podían entender este misterio. Y aquí empieza como a correrse el velo. Denle ustedes de comer. Jesús nos dijo, va para acá, ven, vamos a ver qué vamos a hacer aquí. Vamos a hacer unas cuantas oraciones, Y aclara Jesús en otra parte. Vuestros padres comieron el pan del cielo, el maná del cielo, que no se lo dio Moisés, se lo dio mi propio Padre. El Padre y yo somos una misma cosa. Quien ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo lo que hago, lo hago en nombre de mi Padre. Por eso va a decir, yo les doy un pan vivo. Yo sí soy el pan vivo bajado del cielo. Y sin imaginarse el gran misterio de la Eucaristía, como no nos podemos imaginar nosotros a plenitud, pero pudieron hacer la diferencia, porque dice, el que come este pan vivirá eternamente, el monte Oreb. Y es entonces que dicen los discípulos, dicen aquella gente que oye tal cosa, pues danos siempre de ese pan. Pues danos siempre de ese pan. Y San Lucas aquí está haciendo gala de esa realidad. El Señor le está diciendo, denle ustedes siempre de ese pan. Y no por gusto dice que de las sobras quedaron 12 cestos. ¿No les parece pura casualidad? El número 12 es simbólico. En la Escritura es un número, pero 12 discípulos, 12 apóstoles. De lo que quedó, comió todo el mundo y quedó. Come todo el mundo y siempre queda para los que vengan mañana. Y pasará esta generación y han pasado otra y siempre queda hasta que Él vuelva. Por eso la Iglesia no ha reparado en, a pesar de celebrar la institución de la Eucaristía el Jueves Santo, de celebrar con toda solemnidad la permanencia de Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Y ha fijado en este día en su liturgia el Corpus Christi.
¿Qué más quiere que le diga? No le puedo decir más nada porque no sé más nada. O mejor, me la podría inventar y estar aquí esta mañana hablando. Pero creo que está bien. En fin de cuentas, el misterio es. Él es el que es. Aquel que Moisés no sabía cómo explicarle al faraón y le dijo, yo soy el que soy. El ego sum, el Yahvé. El que era, el que es y el que será. El eterno presente. Eso es ego sum. Eso es yo soy. Ese es el Dios en el que creemos, que fue antes, que es durante y será después. Ese es aquel que dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo somos una misma cosa. Ese es el que ha dicho, yo tengo para ustedes un agua viva. El que ha dicho, yo les doy el pan del cielo. El que ha dicho, yo soy el pan del cielo. El que en este momento tenebroso, a través de nuestra historia, en el orden particular, en el orden ambiental, en el orden mundial, sí, porque el mundo ha tenido, tiene y tendrá momentos tenebrosos. Nuestros pueblos han tenido, tienen y tendrán momentos tenebrosos. Y en todos los momentos, mundial, nacional, personal, Jesucristo nos dice, igual que a Elías, come y bebe, que el camino es más largo que tus fuerzas. Y es por eso que hoy la Iglesia en todo el mundo, como lo hace todos los días y de una forma especial cada domingo, está realizando el gran misterio, está obedeciendo lo que dijo Jesucristo en San Lucas, denle ustedes de comer, y hoy nos está dando de comer del cuerpo y la sangre de aquel que era, que es y que será el Hijo de Dios, el que se ha querido quedar con nosotros para ser nuestro sustento en el momento en los momentos de oscuridad y en los momentos de claridad, en todos los momentos, hasta que lleguemos al monte Moria, al monte de la paz. Amén. Hagamos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Jesucristo, sacerdote de la nueva alianza,
nos invita a su mesa y nos ofrece su cuerpo y su sangre como alimento capaz de restaurar nuestras fuerzas para el camino. Antes de partir su pan y beber su vino, oremos juntos a toda la iglesia y digamos: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por la iglesia, que la celebración del cuerpo y la sangre de Cristo renueve su fe y fortalezca su compromiso con la humanidad. Oremos al Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y ministros del altar, que saciados de los dones del Señor sean generosos dispensadores de su gracia. Oremos al Señor. Por los gobernantes de las naciones, que promuevan la justa distribución de los bienes de la tierra para que a nadie falte lo necesario para vivir con dignidad. Oremos al Señor. Por nuestra ciudad y nuestro país, Puerto Rico, que el paso de Jesús Eucaristía por sus calles disponga los corazones para acoger su gracia y su amor. Oremos al Señor. Por los niños que hacen hoy su primera comunión, por los enfermos que reciben hoy al Señor como viático, y por quienes comulgan con su cuerpo y sangre, puedan también tener los mismos sentimientos de Jesús. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros y todos los que celebran la Pascua del Señor en la Eucaristía, que al recibir el don de su pan y de su vino nos transformemos en imagen viva de su ser. Oremos al Señor. Tú que saciaste a la multitud que te seguía, sácianos también a nosotros con el alimento de tu cuerpo y tu sangre. Escucha nuestras oraciones y no permitas que a nadie falte lo necesario para vivir con dignidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Hoy quedan sobre este altar nuestras vidas, oh Señor. Haz que sepamos luchar para conservar tu amor, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó y dijo un sí generoso
para aceptar su misión, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Hoy quedan sobre este altar nuestras vidas, oh Señor. Haz que sepamos luchar para conservar tu amor, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar tu misión, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios nuestro, concede bondadosamente a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz, santificados en las ofrendas que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad de justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro. Él mismo, mientras comía con los apóstoles en la última cena para perpetuar el memorial salvífico de la cruz, se entregó a sí mismo como Cordero Inmaculado y sacrificio de perpetua reconciliación. Con este venerable sacramento alimentas y santificas a tus fieles, para que todos los que habitamos en el mundo seamos alimentados por una misma fe y consagrados en una misma caridad. Nos acercamos a ti, a la mesa de este sacramento admirable, para que la abundancia de tu gracia nos conduzca a la vida eterna. Por eso, con todas las criaturas del cielo y de la tierra, te adoramos entonando el cántico nuevo, y también nosotros con los ángeles te alabamos cantando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo,
Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Es este el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesucristo el Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Como hermanos podemos darnos el saludo de paz. La paz sea contigo. La paz sea contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor.
La sangre de mi Señor Jesucristo me guarde para la vida eterna. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. A nuestros hermanos que no puedan comulgar cuerpo de sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarden mi alma para la vida eterna. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. Siempre nos ama el Señor como nadie El nos cuerpo de amó. Él nos guía sin El cuerpo de cesar por las sendas de la luz. En su paz al compartir nos entrega así su amor. Es el pan de la amistad, el pan de Dios. El cuerpo de Cristo. Es mi cuerpo, El cuerpo de coman todos de él. El cuerpo de Es Cristo. mi sangre que doy a beber, porque cuerpo de soy la vida, porque cuerpo de soy Cristo. amor. Oh Señor, El haz cuerpo que de Cristo. vivamos en tu amor. Oh Señor, haz que vivamos en El tu cuerpo de amor. Siempre nos ama el Señor como nadie El nos cuerpo de amó. Tan sublime era su cuerpo amor de Cristo. que murió sobre una cruz. Esta cuerpo de prueba de un amor que nunca nadie nos dio. Es del hombre que al morir cuerpo fue de Cristo. vencedor. de Es mi cuerpo, coman todos de él. Es cuerpo mi de Cristo. sangre que doy a beber, El cuerpo de porque Cristo. soy la vida, porque cuerpo de soy Cristo. amor. Oh Señor, haz que vivamos en El tu cuerpo de amor. Oh Señor, haz que vivamos en tu amor. Siempre nos ama el Señor como nadie nos amó. Al hambriento le da pan, al cautivo libertad, a los ciegos les da luz, al sediento de beber. Soy el Dios que de los pobres me acordé. Es mi cuerpo, coman todos de él. Es mi sangre que doy a beber, porque soy la vida, porque soy amor. Oh Señor, haz que vivamos en tu amor. Oh Señor, haz que vivamos en tu amor. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame.
Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame a ir a ti, para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor Jesucristo, te pedimos que podamos saciarnos con el eterno gozo de tu divinidad, anticipado en la comunión de tu cuerpo y tu sangre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Buenas noches a todos. Como de costumbre, ya saben que los domingos estoy aquí promocionando el campamento, pero esta vez, además de promocionarlo, tengo un mensaje muy importante que darle de Padre Willy, que dice de esta forma. Buenas noches. Dado que el cupo mínimo para tener un campamento de verano es de 20 niños, hasta el momento solo hay 3 niños matriculados. Estaremos inscribiendo niños hasta el viernes 28 de junio del 2019. Si al llegar la fecha no hay el número requerido de niños, tomaremos esto como signo de que este año el campamento no es necesario, por lo cual se suspenderá y el dinero será devuelto. Buenas noches. Yo estoy dando un paso de fe, como Padre Willy me ha enseñado durante todo este tiempo que estoy aquí en la parroquia. Para mí sería de mucha tristeza que esta sea la primera vez que de todo el tiempo que llevo en el campamento, no se dé. Así que les pido de favor que lo promocionen, que le digan a sus familiares, a sus amigos, esta experiencia es maravillosa y hay muchos jóvenes que están esperando a estos niños. Y para mí, como servidora, también es bien importante. Así que les pido que utilicen sus redes, que llamen a sus familiares, que le den promoción al campamento. El Padre también desea de mucho corazón que esto se dé. Así que les pido que tenemos hasta el 28 para por lo menos yo tener un cupo de 15 a 20 niños. El costo es de $175, así que es bien económico, es desde julio 8 hasta el 25. Y nada, espero de su apoyo, de su cooperación. Estoy en la mejor disposición para hacer la excepción que tenga que hacer para que el niño entre al campamento. Y de igual forma, el equipo de cocina, que también está con mucha fe de que el campamento se va a dar, le está pidiendo que ya pueden llevar sus meriendas, los jugos, el iced tea, el quiz, las galletas para alimentar a toda la tropa que voy a tener este año porque yo sé que se va a llenar el campamento. Así que nada, espero su cooperación y Dios los bendiga mucho. Amén. Como siempre, en las hojitas, la hoja tienen todos los anuncios, pero quiero recalcar que hoy comienza el bazar del grupo de jóvenes de los samaritanos, así es que cuando termine la celebración eucarística ya vamos a tener abierto el bazar para que puedan pasar por el área. Va a estar también mañana durante todo el día para ayudar a los jóvenes del grupo de los samaritanos, así es que están cordialmente invitados. El bazar ahora. ¿Está bien? Yo di la bendición. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y les acompañe siempre. Amén. La misa ha terminado, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Antes de irnos, creo que no tenga que presentarme, porque yo he pasado muchas veces por aquí. Quiero decir, bueno, el que no me conozca, me llamo Padre Raúl. Estaré con ustedes hasta el día 5 de julio, sustituyendo al Padre Willy, aunque ese no hay quien lo sustituya, pero bueno, por lo menos hago lo posible. La semana esta, de ahora no la otra, vamos a tener en 3 semanas 3 días de enseñanza, según me indicó el Padre, refiriéndonos al milagro de Fátima, a los pastores de Fátima, al mensaje de Fátima. Vamos a tener 3 días la semana próxima, es decir, el domingo que viene, yo voy a estar hasta el día 5, así que estará la otra semana arriba, ¿verdad que sí? Bueno, creo que no me queda nada más. Si en algo le puedo servir, aquí estoy hasta el día 5 y bueno, alguna vez más volveré si Dios me lo permite, pero bueno, aquí estaré con ustedes. Gracias, Padre. Podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Hermanos, hemos celebrado el gozo del Señor, presente entre nosotros. Su cuerpo nos une en la paz y reaviva nuestra débil esperanza. Al concluir nuestra celebración, compartamos con todos los panes de cada día y despertemos entre los que nos rodean y en nuestro vivir el deseo de Cristo, pan de la vida verdadera. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Pasen por el bazar, que hay buenas cosas ahí en el salón de actividades.